Días, feliz sábado, que Dios me los bendiga, muchas bendiciones. Gracias por la oración y la lectura bíblica y estamos felices de poder compartir con cada uno de ustedes hoy. Siempre es un privilegio y un honor el poder estudiar la palabra de Dios y hacerlo junto como pueblo santo. Hermanos, eh, tengo sentimientos encontrados. Hemos llegado a nuestra 10ª parte de esta serie que empezamos juntos, El Gran Mapa de la Redención. Fue una serie exclusivamente para la Iglesia de Redimidos y he aprendido mucho a lo largo de preparar estos estudios para poder compartirlo con cada uno de ustedes. Y al llegar al final, pues me llena de alegría, ya que muchos de ustedes se han contactado conmigo y me han expresado cuánta bendición han sido estos estudios al profundizar en lo que es el santuario, el significado de cada aspecto del santuario, pero de una manera completamente diferente a lo que normalmente hemos estudiado en el pasado, ya sea con otras personas o en nuestros estudios personales y devocionales. Este último estudio tiene como propósito poder enfatizar una vez más la obra de santificación del Espíritu de Cristo en nuestros corazones. El gran mapa de la redención nos muestra a nosotros la consumación final de todo lo que el Padre y el Hijo se propusieron hacer cuando ellos entraron en el concilio de la paz, que habla Zacarías capítulo 6. Y la sierva del Señor declara que 3 veces Cristo pasó a la presencia del Padre. Los ángeles perdieron vista de Cristo, no pudieron ver detrás de esa gran luz que rodea al Padre. Y ahí en secreto, el Padre y el Hijo prepararon el plan de la redención desde el momento que Adán y Eva iban a pecar hasta el último pecador que iba a arrepentirse y ser transformado por el Espíritu de Cristo. Ellos lo planificaron todo. En otros estudios que hemos estado compartiendo en el clamor de medianoche, hemos hablado sobre la gran importancia de la cronología sagrada. Esa cronología sagrada nos muestra que desde el momento que Adán y Eva pecaron, este plan de la redención empezó a tener marcha. Y cada aspecto que tiene este plan de lo que el Padre, el Hijo y la agencia del Espíritu Santo tenían que hacer para mantenerse presentes en la vida del hombre y conllevarlo a la verdad y a la salvación fue cumplido hasta el día de hoy. Hace alrededor de casi 184 años, más o menos, que nuestro Señor Jesucristo pasó al lugar santísimo. Y ahí Él empezó, ahí Él empezó a hacer expiación por nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo más nos queda en esta tierra? No lo sé. El día y la hora va a ser anunciado por el Padre y los 144,000 escucharán su voz y sabrán el día y la hora. Pero ese momento aún no ha llegado. Nuestras fuerzas, nuestra concentración no debería de estar con respecto a lo que aún no ha llegado, sino con lo que debemos de estar haciendo aún antes de que llegue lo que va a llegar. Y antes de pedir la bendición de nuestro Padre Celestial, quiero compartir con ustedes la siguiente introducción. La Biblia no es una colección de historias. Nosotros podemos tomar la Biblia como un mapa, como un GPS, ¿verdad? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay una línea roja que atraviesa cada página. La restauración de la imagen de Dios en el hombre versus la obra satánica del enemigo de Dios. En esto vemos el centro del evangelio y las profecías. Cuando Adán cayó, no solo perdió al Edén, perdió la imagen moral del Creador y desde ese momento el cielo activó un plan de rescate. No fue un plan improvisado, no fue simplemente un plan dado al azar,
No fue un plan solamente para pocos escogidos. Fue un plan eterno a disposición de todos los que quieren ser salvos. Todas las profecías estaban puestas anunciando que el tiempo se acerca cuando se terminará la obra. Con estas palabras en mente, vamos a pedir la bendición de nuestro Padre Celestial. Yo me voy a rodear. Aquellos que quieran unirse conmigo lo pueden hacer, y si no, cerremos nuestros ojos para reverencia. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de estudiar las Sagradas Escrituras. Pedimos la unción de tu Santo Espíritu, que las palabras que salgan de mi boca no sean mías, sino que sean tuyas, y que tu imagen pueda ser restaurada en cada uno de nosotros. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Si abrimos nuestras Biblias a Efesios capítulo 1, versículos 4 al 5, hay algo muy interesante que nos está diciendo el apóstol cuando le escribió esta carta a la iglesia de los Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5, dice la palabra de Dios: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El santuario no es arquitectura antigua, mis queridos hermanos. Es la cartografía del alma redimida. Es el gran mapa de la redención. Y como tal declara el apóstol a la iglesia de Efesios, hemos sido nosotros predestinados para ser adoptados. Esta adoptación o el ser adoptado no es una acción de Cristo, es una acción del Padre que la logra mediante Cristo. Y por eso es que el santuario es tan importante, porque en la cristiandad de hoy se comete un gran error. Nos concentramos tanto en lo que es el Hijo de Dios, Jesús, que no nos damos cuenta que Jesús es el método, es el puente que el Padre designó para Él poder adoptarnos y poder introducirnos de vuelta a la familia real y celestial. No estoy diciendo que Cristo no sea importante, solamente que si habláramos con Cristo, Él no va a poner su atención en sí, porque la atención debe de estar en el Padre. Pues el Padre fue quien sacrificó al Hijo. El Hijo meramente entregó su vida. Y esto lo hemos mencionado y lo hemos hablado en el pasado. Cuando hay un problema y digamos que hay una situación, hay una catástrofe y hay un hombre con su familia, a un padre le es más fácil entregar su propia vida que entregar y sacrificar la vida de su hijo por salvar a otras personas. Normalmente, el amor que tiene un padre hacia un hijo es un amor incondicional. Fíjense ustedes que el amor hacia nuestras parejas muchas veces tiene condiciones. Muchas veces el amor que nosotros podemos experimentar con nuestras amistades o familiares tiene condiciones. Pero cuando se trata del amor de un padre hacia su hijo, o de una madre hacia su hijo, o padre a la hija, o madre a la hija, es un amor incondicional, sin importar lo que haga ese hijo o esa hija, no diciendo de que no se vaya a reconocer los errores o los pecados que vayan a cometer, porque eso de amor ciego no es amor verdadero, pero o sea, con un amor que no es ciego, que reconoce aún los desastres, las malas decisiones, los pecados, las transgresiones que un hijo comete, ese amor que ese padre tiene a su hijo sigue siendo incondicional. Y ese es el amor que tiene el Padre hacia su Hijo Cristo Jesús. El Padre daría su vida 1000 veces antes de tener que entregarla de su Hijo. Pero el problema es que el plan de la redención necesitaba un sacrificio que fuera igual a Dios, pero si Dios se entrega, entonces Satanás quedaría listo y preparado para tomar ese trono y usurparlo.
Entonces se tuvo que desatar un plan que es el plan más grande, lleno de amor, de misericordia, que alguna vez, jamás, tanto en el pasado como en el futuro, llegaremos nosotros a ver. Si nosotros entendemos que el santuario es una carta de amor, es una expresión de cada paso de la misión de Cristo y de cómo el Padre estuvo cuidando del Hijo mientras Él iba ministrando en cada aspecto del santuario, entonces nosotros entenderemos dónde es que todo comienza. Y ahí en el santuario nos vemos nosotros en el atrio. El altar del sacrificio responde a la pregunta más urgente que ha existido en todo el universo. ¿Cómo puede Dios perdonar sin destruir su justicia? Y este es el gran problema que existe hoy. No se entiende la justicia de Dios porque no se entiende el amor de Dios. Y muchos quieren quitar de Dios esa soberanía que Él tiene sobre entregar su juicio sin darse cuenta que están destruyendo aún más su amor. Romanos capítulo 3, versículos 25 al 26 dice lo siguiente. Romanos 3, 25 al 26 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Dios puso la propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. ¿En quién manifestó Dios su justicia? En su Hijo. ¿Y cómo lo hizo? Mediante la fe. ¿Dónde la puso? En su sangre. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y que justifica al que es de la fe de Jesús. La cruz, mis queridos hermanos, no fue debilidad, fue justicia con misericordia. El lavacro responde ahora a una segunda pregunta que surge al nosotros entender que si Dios no entrega justicia, no puede ser un Dios de amor. La razón por la cual es un Dios de amor es porque Dios es justo y no permite que la injusticia continúe su paso, no permite que el pecado permanezca para siempre. El amor de Dios es producto de su perfección, de su equilibrio, de su santidad, es producto de su gran sentido de justicia. Pregunta: ¿puede el pecador cambiar? Él entregó al Hijo, convirtió al Hijo en propiciación, mediante la fe la puso en su sangre, fue entregado en la cruz. Sabemos entonces que de acuerdo a la Biblia tú y yo tenemos chance a ser salvos, a ser transformados. No sabemos. Vamos a preguntarle a la Biblia. Pero a ser salvos la palabra nos declara que sí. ¿Y de qué sirve salvar al pecador si no puede ser transformado? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Porque muchos aún no creen que la transformación es posible antes del cierre de la gracia. ¿Por qué es tan importante nosotros aceptar la transformación antes del cierre de la gracia? Ezequiel capítulo 36, versículos 26 al 27 nos da la respuesta. ¿Puede el pecador cambiar ya que el Padre lo puede salvar? ¿De qué? De la muerte eterna, de recibir la paga del pecado. Bueno, hermanos, Ezequiel 36, 26 al 27 nos dice lo siguiente. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Puede Dios lograr cambiar al pecador? Absolutamente. Para esto es que Él lo salva mediante la propiciación que por fe puso en la sangre de Cristo Jesús. Definitivamente
puede Dios cambiar al hombre. ¿Por qué es tan importante? Habíamos hecho la pregunta de que entendamos y aceptemos de que antes de que se cierre la gracia, Dios puede cambiar al hombre. La importancia viene por el hecho de que cuando Cristo está en el lugar santísimo, está expiando por nuestros pecados. Tiene el incensario mezclando ahí el incienso con las oraciones de los santos frente al trono de la gracia. Pero cuando Cristo termine su obra y él cese de hacer todas las cosas que tiene que hacer y se retire, ya no hay más espíritu que contienda con los corazones de los hombres. La razón por la cual él murió fue para poder restaurarnos, no solamente librarnos de los pecados que habíamos hecho, sino para librarnos de volver a cometer más pecado en el futuro. Pero Cristo no puede obligar al ser humano porque el ser humano no es una creación autómata, no es una creación robot, no es una creación como la inteligencia artificial, que está codificada, tiene límites y solamente responde y hace de acuerdo a lo que el usuario le dice que pueda hacer. La creación humana es una creación que tiene libre albedrío, que va desarrollándose a lo largo de la historia y tiene el poder, el único poder que tiene el hombre. Ojo, Dios tiene poder en muchos aspectos, pero hay un poder que tiene el hombre y Satanás odia. Es el poder del libre albedrío, de tomar decisión. El atrio nos muestra a nosotros el proceso de justificación. ¿Somos nosotros justificados por la muerte de Cristo? ¿Somos nosotros transformados por el poder de Cristo? En el atrio nosotros no solamente vemos perdón, sino que vemos el inicio de esa transformación necesaria para alcanzar la santificación. Aquí es donde muere el viejo hombre, en el atrio. Nace la nueva criatura en Cristo. El Espíritu de Dios puesto dentro de nosotros hace la obra que tanto se espera y se ha profetizado. El lavacro nos muestra a nosotros el bautismo. El bautismo nos muestra a nosotros nuestra vida. La muerte al yo, representada al nosotros morir con Cristo juntamente en la cruz. Pero si tú mueres en la cruz como Cristo murió y no tienes la resurrección que tuvo Cristo, pues tú no vas a resucitar. Por ende, en el bautismo tenemos que entender que nosotros estamos enterrando al yo, muriendo al yo juntamente con Cristo crucificado, pero nosotros somos llamados a la esperanza, a la resurrección mediante la obra del Padre, como así el Padre resucitó al Hijo. Si tú no declaras en tu bautismo que tú crees en aquel que resucitó al Hijo, tú no vas a resucitar. La esperanza de la resurrección proviene del Padre. Pero ojo, habíamos acabado de decir que el Espíritu de Dios puesto dentro de nosotros hace la obra que tanto se espera y se ha profetizado. ¿Quién profetizó y quién está esperando más esa obra? Porque yo la estoy esperando. La estamos profetizando al compartir la palabra de Dios. Pero recuerden que antes de que Adán y Eva pecaron, hubo un concilio de paz donde el Padre y el Hijo se reunieron y ellos profetizaron y ellos están esperando que en ti y en mí se haga esta obra mediante el Espíritu de Dios. Por eso es que Pablo exactamente resume todas estas palabras en Romanos capítulo 6, versículo 3, de una forma y de una manera perfecta, hermosa, sencilla y directa. Nosotros somos bautizados hacia la muerte de Cristo, hacia la resurrección del Padre y hacia la nueva vida en el Espíritu. Si tú no declaras en tu bautismo que tú crees en el poder transformador del Espíritu Santo, tú no puedes ser transformado. Tú entonces no haces parte de ese grupo que Dios y el Hijo han estado esperando a que se consuma, lo que es el atrio del santuario. Vamos a pasar al lugar santo. ¿Dónde se forma el carácter? Muchos quieren cruz. Muchos quieren a Cristo. Muchos quieren la resurrección de Cristo. Pocos quieren proceso. Muchos quieren vida. Muchos quieren felicidad. Muchos quieren gozo. Pocos quieren reforma. Pero Dios nos salva para dejar igual
querido hermano y querida hermana. Dios da vida para dar cambio. Dios entregó al Hijo en la cruz para darnos un proceso de santificación. Y cuando hablamos de reforma, no solamente me refiero a parar de decir malas palabras, no me refiero a parar de escuchar música mundana, no solamente me refiero a parar de ver cosas diabólicas y cosas satánicas, cosas perversas, sexuales. No, no solamente eso. Es la transformación de la mente. Es el dominio de la mente por encima del apetito del estómago, el apetito de las cosas que los ojos ven y quieren, el apetito de lo que el hombre siempre quiere atesorar, dinero, fama, vestimenta. Ustedes saben, la reforma es entregada a un pueblo que está en proceso de santificación. Si no estuviéramos en proceso de santificación, no hay que hacer reforma. Por eso es que nosotros tenemos la reforma a la vestimenta. Nosotros tenemos la reforma de la reforma pro salud. Nosotros tenemos la reforma de nuestra vida, la reforma de nuestras acciones, la reforma de la educación que recibimos. Hay una educación superior a la educación que es por menor, que no sirve. Educación humana, educación de Dios. A mí me gusta esto. A mí no me gusta esto. Por ahí hay gente que les gusta esto porque es fácil. Les gusta esto porque apela mucho al corazón humano. Me gusta esto. Y si me toca estar solo, pues hoy y estaré practicando lo que sería ser un apólogo y estar en defensa de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Pero me gusta esto. Y muchos se concentran tanto porque nos cerramos como seres humanos que si hay una idea de lo que el testimonio de Jesús está diciendo que contradice que contradice la explicación o el entendimiento ¿cómo diría yo? A ver, vamos a buscar una palabra que sea bien acertada. La interpretación, creo que sería la mejor palabra, ¿verdad? Si nosotros leemos algo en el testimonio de Jesús que no concuerda con la interpretación que nosotros tenemos de las Sagradas Escrituras, rápidamente desechamos el testimonio de Jesús. Pero el testimonio de Jesús fue entregado por una razón, porque tu interpretación no es correcta. Y me sorprende que en el pueblo adventista el séptimo día, que somos un pueblo llamados a la reforma, porque somos un pueblo llamado a la santificación, somos un pueblo llamado a ser transformados bajo el poder del Espíritu de Dios, muchas veces, cuando conviene se usa la sierva, cuando no conviene, ¿cuál es el argumento? No, tu doctrina tiene que venir de la Biblia. Si no lo puedes presentar con la Biblia, no puedes presentarlo con ella. Pero si se está presentando con la Biblia, lo que no concuerda con tu pensamiento. Y me sorprende que hermanos me dicen, tú estás poniendo la Biblia por encima, tú estás poniendo a la hermana White por encima de la Biblia. No, querido hermano, estoy poniendo a la hermana White por encima de ti. Tú estás poniendo a la hermana White por encima de lo que Dios reveló en la palabra de Dios. No, el mismo que habló a Pablo, habló a la hermana White, y el mismo que dio visión a Daniel, le dio visión a la hermana White. Yo no estoy poniendo a la hermana White por encima de la Biblia, estoy poniendo a la hermana White y su escrito por encima de tu pensamiento, por encima de tu interpretación. Porque yo reconozco que yo soy un pueblo que ha sido llamado a la transformación y esa transformación conlleva reforma, una reforma en nuestra salud, una reforma en nuestra vestimenta, una reforma intelectual de desecho de la filosofía humana en comparación con la revelación de Cristo Jesús. Pero tenemos que tomar decisiones. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo. No te conformas, querido hermano. Ya sea que la mayoría esté de acuerdo de que esta es la manera de interpretar las cosas o no, ya sea que la mayoría lo vea como tú lo ves o no, no te conformes a este siglo, sino sé transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo tú puedes ser renovado? Mediante la transformación de nuestro entendimiento, escuchando lo que dice el Espíritu a las iglesias. Apocalipsis. Si tú crees que Apocalipsis es la última revelación del Espíritu de Cristo a las iglesias, estás en graves problemas. Porque Cristo sigue hablando a las iglesias hoy y mediante su profeta
nos ha entregado una inmensa reforma. 100,000 escritos. ¿Quién puede leer todo eso antes del fin de su vida y comprenderlo? Solamente el Espíritu de Dios puede revelar al corazón de los hombres lo que desde antaño ha querido revelar mediante las Sagradas Escrituras, pero es una luz que va desarrollándose, no cambiando. No, el principio está en la Biblia. Si tú lees algo en el Espíritu Profecía y tú no lo ves en la Biblia, el problema no está en el Espíritu de la Profecía, el problema está en ti, el problema está en mí. Hay algo que no hemos estudiado en la Biblia que no nos permite entender lo que el Espíritu está diciéndole a las iglesias. Dentro del lugar santo está la mesa del pan. Esto muestra la sana doctrina. Esto nos muestra la mente renovada. Y de la mesa del pan al frente está el candelabro, que nos muestra a nosotros el discernimiento espiritual. Y entre el atrio y la mesa de los panes, frente al velo del lugar santísimo, está el incienso, que nos muestra la comunión constante. Para poder lograr una transformación, para poder lograr nosotros una reforma, necesitamos una mente renovada por la sana doctrina, un discernimiento espiritual para recibir luz del cielo y una comunión constante con el Padre y el Hijo mediante su Espíritu. Aquí el creyente aprende obediencia práctica. Aquí se vence el apetito. Aquí se forma disciplina. Aquí se apaga el orgullo. Aquí empieza a borrarse la imagen de la bestia, porque la bestia no es primero política, es de carácter rebelde, es espíritu de oposición, es espíritu de persecución, es espíritu de orgullo. Hoy en día el movimiento LGBT se ha proclamado el movimiento del orgullo. Hoy en día ese movimiento muere y tiene menos seguidores, pero ahora mediante la música, los ídolos, los actores, cantantes, la moda, la comida, él se vuelve a levantar, Satanás se vuelve a levantar con otro espíritu de orgullo. Y tiene muchos nombres: el orgullo de la hispanidad, el orgullo de esto, el orgullo de lo otro. Vamos a pasar al lugar santísimo. Aquí es donde Dios pone su sello. ¿Y por qué Dios pone su sello? Cuando tú haces un trabajo para asegurar que nadie te lo quite, nadie te lo robe, para asegurar de que sea tuyo, tú pones un sello. Y así las personas pueden identificar quién hizo la obra, a quién le pertenece esa obra. Pues Dios tiene un sello. El arca del pacto dentro del lugar santísimo contiene la ley de Dios, y la ley no es enemiga del evangelio, es el espejo del carácter divino. La ley es la evidencia del poder. La ley también es la manifestación de Dios. Hebreos capítulo 8, versículo 10. ¿Qué dice Hebreos capítulo 8, versículo 10? Daré mis leyes en la mente de ellos. Ojo, hermanos. No estoy mencionando lo que menciono de la Biblia, el Espíritu Profecía, porque vino al azar. El Espíritu te está hablando hoy. Toda la transformación comienza aquí. Y para que aquí pueda funcionar y para que aquí pueda recibir luz del cielo, es necesario que nosotros recibamos la sana doctrina, la sana enseñanza. Hebreos 8:10 dice que Dios declaró: daré mis leyes en la mente de ellos. Tenemos un libro que es la Biblia y también contiene la ley de Dios. No estamos rechazando esto, pero Dios quiere que su palabra more en tu mente y sobre sus corazones las escribiré. Dios no quiere que tú tengas una Biblia, 10 Biblias, 15 Biblias, 30 Biblias donde esté escrita su palabra de Dios. Dios quiere un corazón que esté dispuesto a que la palabra de Dios sea escrita en él. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. El sello de Dios, mi querido hermano, no es un tatuaje invisible, es de carácter grabado. La crisis final no es sobre la información,
Hoy en día la gente está a ver quién da información, a ver quién está aquí, quién está allá. Mira lo que sacó este, mira lo que sacó allá. Estamos cayendo en el engaño de Satanás. Estamos, ¿cómo digo esto? Estamos tomando nuestro cerebro y echándole en una caldosa de aceite hirviendo con todo lo que está sucediendo. Hermanos, tengamos cuidado con nuestros cuerpos. La crisis final va a ser de adoración. ¿Qué concepto tienes tú en tu mente con respecto a Dios y qué decisión tú has tomado? Va a ser sobre tu elección. ¿Cómo es que tú vas a ejercer el único poder que Dios le ha dado al hombre, que Satanás tanto odia? Va a ser sobre tu postura. ¿Cuán dispuesto estás tú a estar de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos? Va a ser sobre tu creencia. ¿A quién tú vas a creerle más? ¿A los entendimientos y la filosofía y las explicaciones humanas? ¿O a las que Dios entrega mediante su espíritu? El Padre tiene una ley. Pregunta, mi querido hermano, ¿crees tú en ella? El Hijo entregó su vida para liberarte de esa penalidad. ¿Crees tú en ella? El Espíritu, quien renueva nuestras mentes, es el agente sellador. ¿Estás tú listo y preparado para recibirlo? Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 14:12 nos dice, aquí está la paciencia. Esto es la experiencia de los santos. ¿Y cuál es? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Todos saben identificar que Apocalipsis 12:17 dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Todos saben que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Pero ¿y tú sabes qué cosa es la fe de Jesús? ¿Crees tú que es diferente al testimonio de Jesús? Vamos a analizar lo siguiente. Aquí hay dos elementos que, número uno, son inseparables. Hay que mantenerlos juntos. Número uno, los mandamientos de Dios. Número dos, la fe de Jesús. No es fe en Jesús, es la fe de Jesús. Obediencia sin fe es legalismo. Fe sin obediencia es solamente una ilusión. ¿Qué es la fe? Para poder entender esto, vamos a analizar el mensaje del primer ángel. El primer ángel no es una advertencia ligera ni una invitación opcional. Es el clamor solemne del cielo en la hora final de la historia humana. Y este mensaje proclama el evangelio eterno, no como una teoría, sino como una experiencia viva que llama al arrepentimiento, a la obediencia y a la verdadera adoración. El evangelio eterno tiene su raíz en la promesa dada en Edén. Y esto a mí me sorprende, porque tanto tiempo he escuchado hoy el mensaje del primer ángel, y les voy a ser sinceros, casi nadie está predicando la verdadera esencia del mensaje del primer ángel. Incluye más que solamente el Padre y el Hijo. Incluye más que solamente la ley de Dios. Incluye más que solamente el sábado. Incluye mucho más que solamente la hora de su juicio ha llegado, que tiene que ver con el santuario y tiene que ver con el 1844. Por eso es que se predicó antes de 1844, bajo el poder y el espíritu de Elías, de acuerdo a la hermana White, el movimiento milerita. El mensaje del primer ángel tiene tantas cosas que todavía nosotros no lo comprendemos. Y no estoy tratando de pisotear a alguien o hacerlo sentir mal. Solamente estoy haciendo un llamado a que hay que regresar a estudiar más porque no estamos estudiando suficientes. Hasta yo mismo me quedé sorprendido. Cuando abro mensajes selectos, tomo dos. Voy a la página 204 y veo ahí que la hermana White declara que Génesis 3:15 es parte del mensaje del primer ángel. ¿Y de qué habla Génesis 3:15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú herirás en el calcañar. ¿A qué se refiere Génesis 3:15? La justificación por la fe. Nunca estuvo fuera del movimiento adventista. Nunca. La justificación por la fe. La transformación del Espíritu de Cristo. ¿Quién es esa enemistad entre ti y la serpiente? Pues su nombre es Cristo Jesús, nacido en Nazaret, entregado a los hombres por Dios, quien es su Padre, para morir en la cruz por nuestros pecados, ser resucitado el tercer día, ser recibido en lo alto del cielo con toda gloria y majestad.
para que les sea entregado los rollos, autoridad sobre la iglesia de Dios, sobre esta tierra, y así él poder ministrar como sumo sacerdote hasta terminar la buena obra que él empezó y él prometió terminarla. Aquí, hermano querido, en el mensaje del primer ángel, en Génesis 3:15, se ve el evangelio eterno, se ve que se revela a Cristo como el redentor prometido, el vencedor de Satanás, el fundamento de toda fe verdadera. El mensaje del primer ángel es, por tanto, profundamente cristocéntrico. Pero ¿y qué cosa es la fe? ¿Cómo es que las escrituras definen la fe con claridad? Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. O sea, la fe es esperanza. La convicción de lo que no se ve. O sea, la aseguranza que tú tienes de que aunque no se vea, aunque parezca imposible, será entregada. ¿Y cómo se obtiene esa fe? ¿Cómo se obtiene esa esperanza y esa seguridad de que será hecho, de que será entregado? Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios es oír a Cristo mismo. Y la palabra que da fe es el testimonio de Jesucristo. Por eso es que la escritura declara en Apocalipsis 22:16, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias. Y qué interesante que una gran parte y porción de los escritos de la hermana White se llama testimonios para la iglesia. Pregunta, querido hermano, pregunta, mi querida hermana, ¿quién entregó esos testimonios que traen reforma a nuestras vidas? Cristo, a su ángel y el ángel a su profeta. Entonces, ¿qué cosa es la fe de Jesús? La fe viene por oír la palabra de Dios. La fe de Jesús que habla Apocalipsis es el testimonio de Jesús. Es el espíritu de la profecía. Es lo que Dios envía a su pueblo para que su iglesia oiga y empiece a obrar la obra que Él quiere que tú y yo tengamos. Ahora conectemos todo. La fe viene por el oír. Oír es oír es escuchar la palabra de Cristo. Cristo habló lo que el Padre le enseñó. Jesús vivió obedeciendo esa palabra. La fe de Jesús es escuchar el testimonio del Padre por medio del Hijo y obedecerlo, que es el testimonio que el Padre dio mediante su Hijo. Y ese testimonio es el espíritu de la profecía. La imagen de la bestia exige obediencia por coerción. Pero a través de Dios, la fe de Jesús produce obediencia por convicción. Satanás, a través de su falso profeta, busca coerción. Cristo, a través del espíritu de la profecía, con su testimonio, no impone, busca transformación. Cuando Apocalipsis 14:12 dice que los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, no está describiendo a dos grupos. Está describiendo una sola experiencia. Guardan los mandamientos porque poseen la fe de Jesús, o sea, la palabra, el testimonio que Cristo da. La fe de Jesús es escuchar su testimonio, creerlo, someter la voluntad, obedecer aunque cueste, confiar aunque duela, permanecer aunque el mundo presione, dejarse guiar por el testimonio de Jesús, aunque la mayoría nos abandone. El Israel antiguo tuvo el espíritu de la profecía. Para ellos fue lo que nosotros conocemos hoy como la Torá. Después, en la era de los reyes, fue la Torá más los jueces. Después del asedio de Jerusalén, fueron los profetas. Después, para el tiempo del Nuevo Testamento, fue el Antiguo Testamento. Después, para el tiempo de la Reforma, por 1260 años, fueron el Antiguo y el Nuevo Testamento. Para el pueblo adventista milerita fue la Biblia y la experiencia del pueblo de Dios a lo largo del tiempo de angustia. Ese periodo de 1260 años. Pero para el pueblo adventista el séptimo día
Nosotros somos la generación más bendecida porque es la generación que más luz ha recibido. Tenemos nuestras Biblias, tenemos la experiencia de aquellos antes de nosotros, tenemos el espíritu de la profecía que ha sido entregado a nosotros y tenemos testigos que se pararon de parte de la verdad y se enfrentaron a un mundo entero, ellos solos, junto con el espíritu de Cristo. Claro, nada es posible sin el espíritu de Cristo. Hermanos, la fe de Jesús no es teoría doctrinal. Es la misma actitud que llevó al Hijo de Dios a decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa fe es la que sostendrá el remanente en la hora del juicio, porque ha sido un pueblo transformado, renovado mediante la obra del Espíritu Santo. Porque cuando la imagen de la bestia presione, solo los que hayan aprendido a escuchar la voz del Cordero podrán permanecer firmes. El primer mensaje angélico llama a temer a Dios no con terror servil, sino con reverencia obediente. Temer a Dios es reconocerle como el único Dios verdadero. El creador de el creador del cielo y de la tierra declaró: yo soy el que soy. En Primeras de Corintios, capítulo 8, versículos 5 al 6, Pablo declara: porque aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Y quién es? El Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Si yo existo, es para Dios. Y un Señor, ¿y quién es? Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Y nosotros por medio de Él. Existo para el Padre, fui traído a la existencia por su Hijo. El Padre habló y la palabra de Dios, el verbo de Dios, el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas, creó. La hora de su juicio, mi querido hermano, mi querida hermana, ha llegado. Esta declaración señala un momento específico en la historia profética cuando Cristo entra en la obra final de intercesión en el santuario celestial. Este juicio no es para informar a Dios, sino para vindicar su carácter y preparar un pueblo que refleje su imagen. Finalmente, el mensaje ordena adorar al Creador. Esta adoración está inseparablemente ligada al memorial de la creación. Éxodo 20, versículo 11 nos habla del sábado, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El primer mensaje angélico restaura la verdadera adoración, establece el fundamento de la fe, exalta a Cristo como Redentor, reconoce al Padre como el único Dios verdadero y prepara un pueblo para estar en pie en el día del juicio. Este mensaje está sonando hoy. Es el llamado de Dios a levantarse, a temerle, a darle gloria y adorarle en espíritu y en verdad. Hermanos, en esta serie de El Gran Mapa de la Redención, vimos el mapa profético en Daniel. En Daniel capítulo 1 vemos nosotros la pureza antes de la revelación que recibe Daniel y los 3 jóvenes hebreos. En el capítulo 2 vemos nosotros que Dios revela su revelación a los fieles, la interpretación de los sueños a los fieles. En Daniel 3 vemos nosotros una crisis de adoración. En Daniel 4 vemos nosotros el orgullo humillado. En Daniel 7 vemos nosotros el juicio celestial. En Daniel 8:14 se nos habla sobre la purificación de este santuario. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. O sea, hasta 2300 tardes y mañanas, pausa, luego, después de esos 2300 tardes y mañana, el santuario será purificado. ¿Cuántos días? Ojo con lo que voy a decir, oigan bien lo que voy a decir. ¿Cuántos días de expiación sucedieron
antes de 1844. Bueno, si es un Yom Kippur por año y ustedes toman 1844 en sus calculadoras y ustedes le quitan 2300 tardes y mañana, te lleva el 456, pero tenemos que ir al otoño. Eso no puede ser 456 de enero, tendría que ser al otoño del 457 porque fue cuando se dio el edicto. Ahí nosotros vemos que está perfectamente las 2300 tardes a las que se refiere el versículo, y al final de estos 2300 años, purificación del santuario. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque 1844 no es una fecha fría. Eso fue una expresión que me dijeron. No, hermano, no es una fecha fría. Es transición solemne. Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. El juicio no comenzó contra el mundo. El juicio comenzó con la casa de Dios. Y yo he escuchado a muchos predicadores y yo estaba en este error, donde yo pensaba que el juicio que hablaba Pedro, que dice que primeramente comienza por la casa, viene pronto, que viene en el futuro, que primero son los adventistas, hermanos. Hay que estudiar un poco más. Y me corrijo si alguna vez me han escuchado predicar esto. Desde 1844 comenzó el juicio por la casa de Dios. Por eso es que ahora el juicio es sobre ti y sobre mí. El juicio de los impíos viene después de los 1000 años. Pero el tuyo y el mío, el juicio de investigación ahora es del pueblo santo de Dios, los que van a estar en el cielo. Se empieza con los que pasaron al descanso porque estuvieron antes de nosotros, y pronto se debe de empezar el juicio de los vivos. Si es que no ha empezado, no sé. ¿Importa cuándo es que empiece el juicio de los vivos? En realidad no, porque pudo haber sido ayer, puede ser hoy, puede ser mañana. Lo importante es cómo estará tu nombre, cómo estará ese archivo cuando Cristo se presente frente al juez. Quiero hacerles... Yo quisiera que cuando mi archivo, esto es un folder que tiene 2 páginas de información aquí adentro, una carpeta, un folder, una carpeta. Yo quiero que cuando Cristo se presente frente al Padre como abogado, se para ahí como abogado, y entonces el Padre diga, bueno, el caso de Yeser Alejo, que Cristo se levante y diga, aquí está su expediente, solamente tengo 2 páginas. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios que solamente son 2 páginas en ese expediente! Esto es lo que él ha hecho. La paga de lo que él debe ya está entregada. Aquí está el recibo, aquí está mi sangre, ya yo morí por él en la cruz, aquí está su declaración bautismal, que él cree en mi muerte al yo, él cree en la resurrección tuya, Padre, y él cree en la obra mediante el Espíritu tuyo. Aquí está el expediente. Y Satanás se va a levantar y no, porque mira que si ese dijo esto y ese hizo aquello, y Cristo dice, no importa, eso está aquí en el expediente, no pasa de 2 páginas. Pero hermanos, no tengo un expediente más grande. Y si viene con un expediente de 100 páginas, y tú dirás, ay, hermano, 100 páginas. ¿Tú crees que a Cristo le importa si son 2 o 100 páginas? A Cristo no le importa si te está defendiendo por 2 o 100 páginas. Quiera Dios que sean 2 páginas. Si son 100 páginas, es el mismo caso. Cristo se presenta al Padre y le dice, aquí está el folder, la información de fulano de tal, y él cometió tantas atrocidades, pero vino a mí, buscó la cruz del Señor, se arrepintió de sus pecados. Aquí está su declaración en su bautismo. Él cree en la muerte mía y muere al yo cada día. Él cree en el poder de la resurrección del Padre. Él cree en la transformación del Espíritu. Padre, lo que él debe, aquí está el recibo. Toma mi sangre. Y Satanás se va a levantar y obviamente va a tratar de hacer el escándalo más grande que puede hacer frente al juez, porque él es aquel que quiere que todo el mundo se vaya con él cuando el barco se hunde. Pero nuestro capitán, nuestro abogado, no es de esa manera. Él estuvo dispuesto y prefirió primeramente tirarte a ti a un bote salvavidas, tirarte a ti al océano con un salvavidas para que te salves tú. Y él dijo, me quedaré hasta última hora en este bote, aunque se hunde y yo me muera con él. Y esa fue su experiencia en la cruz. Pero gloria a nuestro Dios,
Gloria a nuestro Dios. Que la experiencia de Jonás, que fue tragado por el pez, llevado a las profundidades del mar, ¿qué representa el agua en la Biblia? Representa pueblo, representa multitudes. Dice Jonás que él tenía alrededor de su cabeza, tenía las olgas del mar, representando el pecado. Él estuvo en las profundidades del mar. ¿Dónde es que son tirados nuestros pecados? A las profundidades de la mar. Ahí descendió Jonás, tipificando la muerte de Cristo en la cruz, tirado al fondo de la mar, rodeado por los pecados, angustiado en su alma hasta el punto que quebró su corazón. Pero ahí, en medio de esa muerte y de ese descanso, se escuchó la voz al tercer día. Jesús, tu Padre te llama. La piedra se movió, tembló la tierra, una luz gloriosa rodeó al Hijo de Dios. Has vencido porque has sido fiel, has vencido porque eres el Cordero inmolado, has vencido porque eres el Cordero sin mancha, sin pecado, perfecto en todas tus maneras. Por eso es que no importa los argumentos de Satanás, no importa, mi querido hermano, si tu expediente es de 100,000, 10,000 páginas, no importa, tu abogado ya pagó lo que tú mereces. Él entregó su vida. Tu capitán dio su puesto en el bote de salvavidas para que tú te salves. ¿Qué vas a hacer, querido hermano, querida hermana? ¿Aceptarás el poder transformador del Espíritu de Dios? ¿Escucharás el testimonio que Jesús da a las iglesias? Hermano y hermana, en esta serie del gran mapa de la redención, y ya estamos por terminar, estuvimos en el libro de Apocalipsis y ahí nosotros vimos la revelación final. Ahí nosotros vimos en Apocalipsis 1 que Cristo es el que está entre los candeleros. Cristo está entre ti y mí. Cristo está en medio de su iglesia. Cristo está en medio de la iglesia Redimidos. Cristo está en medio de nuestra iglesia de Betel aquí en Carolina del Norte. Cristo está en medio de cada uno de ustedes. En el capítulo 4 al 5 vemos nosotros el Cordero que toma el libro. Eso es posesión, eso es autoridad. En el capítulo 13 vemos nosotros que Satanás levanta la imagen de la bestia, levanta la rebeldía contra Dios. Dios envía una reforma pro salud. Ahí se levanta el hombre con sus medicinas y sus alimentos y sus comidas y sus cosas en rebeldía a Dios. Hermanos, todo aspecto que vaya en contra de los testimonios que Cristo ha entregado a su pueblo es parte del sistema, la marca de la bestia. Despertaos, querido pueblo. La marca de la bestia es solamente desobediencia. La marca de la bestia es solamente rebeldía. Que se va a manifestar a través del domingo, absolutamente. Que van a obligar la adoración a un Dios falso como a la Trinidad, absolutamente. No lo estoy negando. Pero ¿por qué avenida Satanás se va a colar en tu vida? La reforma pro salud. ¿Vas a negar lo que Dios envía para su pueblo? ¿No vas a reformarte? ¿No vas a trabajar en ti mismo? ¿No vas a decir voy a empezar a comer apropiadamente? ¿Voy a empezar a tratar a mi cuerpo apropiadamente? ¿Será que viene por la música? ¿Será que viene por las cosas de este mundo? ¿La moda? ¿La vestimenta? ¿Será que viene por el dinero? ¿Por las posesiones? ¿Por la popularidad? Apocalipsis 14 nos muestra a nosotros el sello del Dios vivo. La humanidad no será dividida de dos reflejos, no tres, no múltiples. La humanidad va a ser dividida porque Satanás va a estar en rebeldía y aquellos que están bajo su mismo espíritu. Y el pueblo de Dios estará en obediencia bajo el espíritu de Cristo. Escoge, mi querido hermano, imagen de la bestia o la imagen del Cordero. La gran batalla es por tu mente. 2 Corintios 3:18, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Satanás quiere grabar su carácter en ti, querido hermano. Dios quiere escribir su ley. Uno marca por imposición, el otro sella por transformación. Uno gobierna por medio, el otro gobierna, uno gobierna por miedo, el otro gobierna por amor. El juicio no es, como muchos ponen, estás distorsionando el carácter de Dios. No,
Es todo lo contrario. Es vindicación final. El juicio de Dios es lo que vindica su carácter, es lo que nos vindica a nosotros. El juicio no es para que Dios descubra algo, ya Dios lo sabe todo de antemano. Es para que el universo vea algo. Ojo, querido hermano y hermana, caen las plagas y aún en la quinta plaga, aún en el medio de esta destrucción, dice la Biblia, y por algo es que está ahí, dice así, y aún no se arrepintieron. Ni siquiera cayendo las plagas fueron ellos capaces de decir hemos pecado, hemos errado grandemente, nos hemos opuesto a Dios. Dios no está feliz, Dios está triste, Dios está castigando. No, ellos no son capaces de reconocer esto. El orgullo es tanto que en medio de las plagas dice, y aún no se arrepienten, no se arrepienten. El juicio nos muestra a nosotros que Dios fue justo, que Dios fue paciente, que Dios fue santo, que Dios fue misericordioso. El pecado no será reciclado, hermanos, ni se va a autodestruir. El pecado no vino para autodestruirse. El pecado vino para permanecer. Pero Dios no lo va a permitir, porque Dios es quien se va a asegurar que quede erradicado. Así como el Espíritu de Dios se va a asegurar de transformar tu vida y de erradicar el pecado de tu vida, de tu mente, de tu corazón y de todo. Cuando estemos en el cielo, el final será glorioso. Apocalipsis 21, 3 al 4. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él enjugará, enjugará Dios toda lágrima, todo sufrimiento, todo dolor. El santuario terrenal, hermanos, es y fue y será siempre una sombra. La nueva Jerusalén, esa es la realidad. No más altar, no más lavacro, no más incienso, solo presencia eterna frente a nuestro Redentor, Cristo Jesús. Para terminar, el gran mapa de la redención tiene un solo objetivo, queridos hermanos: restaurar la imagen del Hijo en el hombre. Romanos 8:29, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. El atrio nos limpia. Ahí está el sacrificio, la muerte al yo, la muerte de Cristo en la cruz, el bautismo. El lugar santo nos forma, nos prepara. El lugar santísimo sella el final de la gran obra. El juicio vindica el carácter, vindica al pueblo de Dios, pero por encima de todo, vindica a Dios y su reputación, como Satanás tanto la ha querido manchar. El milenio confirma, 1000 años, se verán todos los libros, todos los expedientes, y ahí nosotros veremos, ok, este se perdió y mira por qué. Y mira cuántas oportunidades Dios le dio. Y mira, mira el expediente, tiene una página. Y yo, si tenía 10 páginas, pues sí, pero como yo que tuve 10 páginas en mi expediente y este hombre tuvo una sola página en su expediente, ¿cómo es que este se perdió? Porque en el cielo la salvación no es por tamaño de expediente, de por cuánto tú pecaste o no pecaste. Si pecaste en lo poco, pecaste en lo mucho. Si rompiste un mandamiento, lo rompiste todos. Si viviste por 15, 20 años en tu vida, solamente llegaste a hacer una cierta cantidad de pecados, pero no te arrepentiste, eso es lo que cuesta. El arrepentimiento, querido hermano, es lo que te salva. Cristo murió en la cruz no para entregarte un pase a obligada. Cristo murió en la cruz para invitarte. ¿Lo tomarás? En la eternidad estaremos celebrando la misericordia de nuestro Dios. Al final no habrá más Babilonia. ¿Qué cosa es Babilonia? Confusión. No habrá más bestias. No habrá más sellos en conflicto. Solo un pueblo que refleja perfectamente el carácter del Padre por medio del Hijo. El santuario no es historia antigua, es tu experiencia hoy. No es teología abstracta, es tu carácter en formación. No es especulación profética, es preparación para el juicio. El gran mapa de la redención no termina en una fecha, termina en un pueblo.
un pueblo que guarda los mandamientos de Dios, un pueblo que tiene la fe de Jesús, un pueblo que refleja su imagen. Y cuando esa imagen esté completa, Cristo vendrá, porque el cielo no espera cronología. El tiempo se acabó. Apocalipsis 10, 1844, se detuvo el tiempo. ¿Saben qué es lo que está esperando Cristo? ¿Saben qué es lo que está esperando el cielo? Están esperando carácter. Carácter. No fechas, no profecías. La ley dominical no va a venir hasta que el pueblo no tenga carácter. Cuando el pueblo sea transformado, cuando el pueblo esté listo, cuando el pueblo haya pasado por la reforma, cuando el pueblo se haya preparado para la gran crisis final, Dios va a tocar un botón, simbólicamente, no estoy hablando literalmente, una analogía, tocará un botón y los sucesos y los eventos de la tierra tomarán marcha y serán rápidos uno detrás del otro. Ta, 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 ta. Satanás se va a volver loco porque él sabe que cuando venga la ley dominical ya se acabó todo y ahí es donde va a venir con una gran fuerza y va a venir con un gran odio porque no pudo lograr en nuestra debilidad lo que él quería. Y ahora, por intentar de destruirnos, conllevará al mundo a levantar el hacha para cortar nuestras cabezas. Y en un momento esperado del pueblo adventista, porque habrán mártires antes de este momento esperado, pero en un momento esperado, dice Daniel capítulo 12, versículo 1, y se levantó Miguel y se puso de parte de su pueblo. Y Cristo declarará, el que es santo, siga siendo santo. El que es justo, siga siendo justo. Pero el que está sucio, el que está entregado a pecado, el que está entregado a las cosas de los hombres, sigue en su camino de perdición. De ese momento en adelante, mi querido hermano, cuando se cierra la gracia, tú no te tienes que preocupar por nada. Porque ya tú habrás recibido el sello y no vas a poder ser tocado. Que Dios nos ayude y que podamos nosotros de alguna manera preparar nuestros caracteres. ¿Y cómo nosotros los preparamos? Hay poder en nosotros, un solo poder. Toma la decisión. El resto va a ser Cristo. Porque Cristo es quien te va a decir, está fallando en esto. Cristo es quien te va a decir, esto no es bueno. Pablo lo declaró, todo me es lícito. Eso significa todo me es permitido. Tú quieres beber cosas que son mortíferas, tú quieres envenenar tu cuerpo con alimentos no sanos, tú quieres escuchar cosas que no debes escuchar, tú quieres dedicar tu vida a cosas que no debes dedicarla, adelante. Todo te es lícito, todo te es permitido. Tú tienes el poder del libre albedrío, tú tienes el poder de decidir, pero no todo te conviene. Decidamos por lo que conviene. Y hermanito y hermanita, si tú dices, hermano, yo no sé qué escoger, no te preocupes, que si hay algo que Dios no nos dejó a nosotros a ciegas, es con respecto a los testimonios para la iglesia. Hay tantos testimonios para la iglesia, tantas cosas que tenemos que nosotros estudiar y reformar, que dudo mucho que se pueda hacer todo en 5 años. Así que, ¿qué quiere decir eso? Que estamos atrasados, porque no tenemos 5 años para esperar la segunda venida. Pongámonos las pilas, como decimos a los cubanos. Pongámonos las pilas. Busquemos al Señor temprano en la mañana. Hagamos cambios radicales en nuestras vidas mediante el poder transformador del Espíritu Santo. Busquemos cada día del Señor y que Dios perdone nuestras faltas y nuestros pecados, para que cuando salga nuestro nombre en el juicio celestial, aparezca el abogado y diga, lo que él debe, aquí está el recibo, yo lo pago. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Que Dios te bendiga, mi querida hermana. Que la paz de Cristo sea sobre vosotros. Que su rostro ilumine sobre vosotros. Sigamos adelante en la buena lucha, en la lucha de la batalla espiritual. Ya Dios nos ha entregado la victoria y el capitán, nuestro general, está en el campo. ¿Lo vas a dejar solo? Ya yo levanté el estandarte, porque esa fue mi decisión. Y por el poder de Dios y por la gracia de Cristo y la comunión del Espíritu, saldré adelante a proclamar este evangelio. ¿Te unes a proclamar el gran mapa de la redención? Vamos a terminar con unas palabras de oración. Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Gracias, Padre, por la bendición que tú nos das de poder ser llamado tu pueblo. Y gracias por el gran mapa, la redención. Pedimos, Padre, que tú nos bendigas y nos guíes y nos cuides. Que podamos nosotros seguir aprendiendo más de ti. Que podamos nosotros entender que es necesario morir al yo. Y nosotros debemos de morir al yo con la esperanza del poder de la resurrección que tú tienes. Y que podamos nosotros también entender que de nada sirve que Cristo haya muerto en la cruz a perdonar mis pecados si no anhelamos la transformación de tu espíritu. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a cumplir lo que tú estás pidiendo y buscando por nosotros. No estamos pidiendo estas cosas porque hay méritos en nosotros. No estamos pidiendo estas cosas porque lo merecemos, Padre. Tu Hijo declaró que todo lo que nosotros te pidamos a ti, bajo su nombre, tú nos lo darás. Nos acercamos a tu trono, bajo la autoridad de tu Hijo, y pedimos estas cosas. Bendícenos, cuídanos, y que este sábado sea de gran bendición. Estas cosas las pedimos en su nombre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios me los bendiga. Maranata.